Y al nombre de Jesús sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Somos enormes privilegiados de estar aquí para hacerle culto a nuestro Dios. Creo que nos debemos sentir muy privilegiados porque el Señor nos tiene acá y vea, estamos de fiesta. A nosotros no nos detiene ningún factor para nosotros hacerle culto a nuestro Dios. Así que vamos a estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Reitero pues mi saludo para todos y para los hermanos y los amigos que quizás se conectan, que están allí pendientes a través de las diversas plataformas. Dios les bendiga grandemente. Leamos la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo número 12. Estamos en un culto Rayos de Luz, cuyo fin es misionero. Sabemos que la ofrenda es misionera y también qué bueno en esta hora poder compartir en esta hora un mensaje que vaya enfocado a esta área. Dice el versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Una alabanza a nuestro Dios. ¿Pueden estar cómodos, mis amados hermanos? Cuidado con la lepra. Vamos a desarrollar este tema con la ayuda de Dios. Cuidado con la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa que ataca la piel y la carne de la víctima, dejando escamas sobre las llagas. En estado avanzado, la carne viva queda expuesta y supuraba pus. Era una enfermedad dolorosa, repugnante, que volvía impura al que lo contraía, para la que no se conocía cura en la época. No todo lo que se traduce como lepra en los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento fue o tuvo que ver algo con la enfermedad de Hansen, tal como se conoce en la actualidad. La enfermedad de Hansen es unas bacterias o unos virus, y la Biblia también nos menciona un poco de esto. Como ya les he mencionado, sus características era que era como una infección en la piel y llegaba a supurar pus, producía llagas en las personas de aquel entonces. Al hablar de la lepra nos referimos a la pérdida de la sensibilidad táctil, lo que hace que el leproso no pueda distinguir cuando se corta o se quema, haciéndose daños considerables. Otra característica de la lepra. Entonces, lo primero es que es una infección, es algo que toma el cuerpo del individuo, le produce ciertas llagas, pero adicional de esto hace que la persona pierda la sensibilidad y lo táctil. Es decir, las personas leprosas al palpar no percibían lo que tocaban, se perdía esa sensibilidad. En Israel, como en todos los pueblos de la antigüedad, la lepra y las enfermedades dermatológicas eran un mal endémico muy temido por la gravedad de sus manifestaciones y la impotencia ante ellas. Durante siglos se explicaron como un castigo enviado por Dios. Es decir, no solamente en el pueblo de Israel, sino que aún en los pueblos paganos, cuando una persona se le pegaba esto de la lepra, de inmediato se decía, eso es un castigo divino. Y efectivamente en la Biblia uno ve ejemplos de que por la consecuencia al pecado
muchos les brotó lepra. La Biblia nos habla en muchas ocasiones de esto. Algunas de las características o las causas que hacía que surgiera la lepra era la falta de higiene y de agua. Sobre todo en las zonas desérticas, debió ser causa de múltiples y frecuentes enfermedades en la piel. Por esta razón, la legislación mosaica dedica un extenso capítulo a las afecciones cutáneas o a las enfermedades de la piel. Esto lo vemos en Levítico capítulo 13 y capítulo 14. Entonces, todos sabemos que el pueblo de Israel, al ser liberado de Egipto y rumbo hacia la tierra prometida, ellos atravesaron por un desierto. Y al atravesar por el desierto, pues desde luego también habían dificultades en la higiene. En muchas ocasiones no tenían agua, en muchas ocasiones tenían que transitar temperaturas muy altas, y todos estos factores contribuían también a que las personas les brotara la lepra. Y por esa razón en Levítico capítulo 13 y 14 es muy extenso, pero básicamente lo que estos capítulos nos hablan es toda la legislación acerca de la lepra. Es decir, lo que debía hacer un individuo cuando le brotaba lepra. Se empieza a mirar que dice que lo primero era que surgía como una hinchazón. La persona veía una hinchazón y lo que hacía era que iba y se presentaba ante el sacerdote. Entonces el sacerdote hacía las veces de médico también. Examinaba qué tan avanzado estaba, lo mandaba a ausentar durante 7 días y al 7º día se podía presentar nuevamente para determinar hasta qué punto había avanzado. Esto le llevaban un control muy riguroso. Es decir, la persona que poseía lepra era una persona que inmediatamente había que sacarlo de la sociedad o del hogar, de su casa, por lo que tenía que estar ausente. Como era una enfermedad tan contagiosa, pues había que tener mucho cuidado con eso, de que no fuera a contagiar a sus demás familiares. Algo así como lo que fue el COVID, por decir algo. Ese era el COVID de la época, la lepra. Todo el mundo le temía la lepra. Y cuando estaba enfermo, ahí mismo, cuarentena, vaya, enciérrese 7 días porque nos lo va a pegar a nosotros también. Entonces había un cuidado riguroso con eso. Y por eso es necesario o fue necesario que en la ley mosaica se regulara también y se tuviera un control sobre esta terrible enfermedad. Como ya les he mencionado, en esos capítulos nos menciona entonces las características de la lepra, que no solamente era en la piel de los individuos, sino que también la Biblia nos habla que también brotaba en los vestidos o como una especie de hongos en las viviendas. Entonces todos esos factores hacían que la persona se contagiara y por eso era tan estricto el control que se le daba a esto. Al hablar de algo que era tan común y que aún se llegó a legislar para tener un control de esto, la Biblia nos habla de algunas personas que fueron víctimas de la lepra. Pero así como lo hemos venido desarrollando y mirando de qué se trataba la enfermedad como tal, lo que sí es cierto es que la lepra, la Biblia nos menciona que siempre que brotó en un individuo, tuvo su consecuencia, por causa del pecado. Y algunos ejemplos bíblicos que vamos a mirar a continuación nos muestran que la consecuencia pecaminosa de ciertos individuos hizo que brotara lepra sobre ellos. En Números capítulo 12, del versículo 1 al 16, la Biblia nos habla allí de que María y Aarón murmuraron contra Moisés, porque Moisés había tomado una mujer cusita. Y dijeron ellos, bueno, ¿y es que el Señor acaso habla solamente por Moisés? ¿Acaso no podrá hablar por medio de nosotros? Y se ensañaron contra Moisés y murmuraron contra Moisés. Esto llevó a que ellos, más específicamente María, cometiera ese terrible pecado de murmurar. Y murmuró contra el varón de Dios, varón del cual la Biblia describe
que era un hombre manso, era un hombre manso. Pero ¿qué es lo que quiero llegar? Que la causa de la lepra que le brota a María es entonces porque dice que Moisés tomó una mujer cusita. Dice que Moisés tomó una mujer cusita y esta mujer se ofendió. Y parece que era racista porque los cusitas eran unas personas de la antigua Etiopía que quedaban en la costa norteafricana de la época. O sea, era una persona con su color de piel negrito, era una negrita. Y para ella como que Moisés no podía tener una mujer negrita, racista mujer. El caso es que aquella mujer racista se encendió en ira y murmuró contra Moisés. Pero vea que... ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Dice que le brotó la lepra y quedó blanca. Pero a pesar de que esa mujer quedó así, el pueblo no se podía quedar ahí porque ellos iban rumbo hacia la tierra prometida, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucedía allí entonces? Que aparece Aarón, les estoy describiendo para no leer pues como todo porque son muchos versículos. Y lo que sucede allí es que viene Aarón e intercede y viene a Moisés y le dice, ay Señor, en verdad que hemos actuado neciamente, pero yo te ruego que tengas misericordia y ores por María para que sea sana. Y la misericordia de Dios, ¿cierto? Que dice que entonces el Señor intercedió, clamó al Señor y en virtud a ese clamor, entonces esta mujer fue ausentada por 7 días, como lo decía la ley, como ya lo mirábamos, pero nuevamente ya vino y estuvo sana y pudo continuar el camino. Le salió costosito ahí el racimo a esta mujer, ¿cierto? Ahí le brotó su lepra, pero ¿qué vemos acá en este ejemplo? Consecuencia del brote de su lepra, la murmuración. Así que espiritualmente la murmuración también produce una lepra espiritual. Empieza a dañarnos, nos daña la paz, nos daña el amor, nos daña la tranquilidad, afectamos a una persona, porque en aquel contexto se pudo haber afectado la reputación de Moisés. Imagínense, era el hombre que estaba guiando toda esa nación. Y por lo regular el líder está como un referente, ¿cierto? Todo el mundo mira al líder. Y entonces esta mujer le intenta hacer este daño, pero vean a Moisés y mire la consecuencia. Quien llevó la terrible consecuencia fue la persona que murmuró. Entonces, he ahí una de las cosas en las que uno debe cuidarse, ¿cierto? Para que pueda estar en paz con Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hay otro ejemplo bíblico que nos habla de otra persona que sufrió lepra, y esa persona fue el rey Usías. Esta historia la encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 26, del versículo 1 al 23. Usías es uno de los reyes que más dio prosperidad al reino de Judá. Su reinado y su poderío se desarrolló cerca de 52 años. Usías significa Jehová es fortaleza. Eso significa Usías, Jehová es fortaleza. Y su nombre hace alusión a la eficacia de su reinado. Porque si usted mira durante esos capítulos, dice que aquel hombre se hizo fuerte. Dice que fue amigo de la agricultura, símbolo de prosperidad para la nación. Dice que derrotó a sus enemigos, todos los puso bajo su dominio, puso fortalezas, puso ciudades, estableció un reinado muy largo de mucha prosperidad para el pueblo de Israel. Es decir, durante los 52 años que Usías reinó, a la nación no le faltó nada, porque sus enemigos estuvieron sometidos. Y aún la fama de este hombre, léalo, son 20 y pico de versículos. Pero en esos versículos usted va a notar que su fama se extendió y el temor también se apoderó de sus enemigos. Y dijo, no, ¿quién va a hacerle frente a aquel hombre? Y uno pudiera mirar, un hombre que fortaleza, ¿cierto? Estableció una fortaleza. Fue un hombre usado por Dios, un hombre que hizo muchas cosas buenas.
Y uno pudiera pensar, hombre, el rey perfecto, todo lo que hizo, toda la prosperidad que trajo para la nación. A un hombre eso no le falta nada. Pero a este hombre que logró tantas cosas y que hizo tanto en favor del pueblo, que hizo tantas cosas a favor del pueblo, parecía ser que su deseo de poder no tenía límite y cometió pecado también. Y usted puede mirar en el verso 16 de Segunda de Crónicas, algo que la verdad es triste. Esta historia a mí la he leído en muchas ocasiones y siempre me impresiona mucho ese versículo 16 del capítulo 26. Estamos en Segunda de Crónicas capítulo 26 y el verso 16, porque dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró él tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no será para gloria de delante de Jehová Dios. Entonces dice el verso 19: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. Entonces venía haciendo todo bien. ¿Y qué dijo este rey? No, pues ya tengo sometido a todo mundo. ¿Para qué sacerdote? Yo también puedo. ¿Cómo así? Yo también puedo ofrecerlo. No, yo lo voy a hacer. Pero mire lo delicado, la altivez, el orgullo. Dice que más cuando ya era fuerte su corazón, ¿qué es lo que dice la Biblia? Se enalteció para su ruina. Lo mejor que a nosotros nos puede pasar y lo mejor que podemos hacer para evitar la lepra en este sentido es pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Porque aquel hombre hizo muchas cosas buenas, pero ignoró los mandamientos del Señor, y que por la ley a él no le correspondía hacerlo. Entonces es triste cómo termina la vida de este hombre, porque aquel que sometió a todos los enemigos que quiso, la Biblia dice que, usted puede seguirlo leyendo, los sacerdotes cuando vieron la lepra en su frente se apuraron y lo sacaron rápido. Dijeron: hermano, usted no puede estar acá, como lo dice la ley, vaya. ¿Y sabe qué es lo triste de la vida de Usías? Que a diferencia de otros, hasta el último día de vida que tuvo lepra. Este hombre murió leproso. Para él no hubo remedio. ¿Y dónde se originó todo? En la altivez. ¿Sabe algo, hermano? Que lo que usted y yo logremos hacer para Dios, por más cosas que hagamos o que el Señor nos permita realizarlas, reconozcamos que es por medio de Él y solo para Él. No a nosotros, sino al Señor toda la gloria, la honra y la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Todo es por Él y para Él. Otro ejemplo de eso es este hombre entonces, que mire que por su consecuencia terminó así. Terminó leproso. Bendito sea el nombre del Señor. Otro ejemplo que quisiera mirar o mencionar es el de Naamán. Segunda de Reyes capítulo 5 del versículo 1 al 14. Este hombre era un general sirio, un hombre importante, un hombre que tenía a cargo una gran compañía de soldados, un líder, pero era leproso. Y era de un pueblo pagano, era de los sirios. Pero este hombre en su casa tenía una criada que era de la nación de Israel cuando los habían llevado cautivos los sirios. Y cierta ocasión, llegando este hombre a su casa, que estaba allí con su esposa, aquella criada le dice a la mujer de Naamán: venga, ¿por qué mi señor no va donde el profeta Eliseo? Quizá
yo sé que él puede orar por él y lo puede sanar. Aquí estamos mirando el ejemplo de un hombre que tenía lepra. Y aquel hombre, bueno, dice, listo, vamos a ir. Y se propuso ir hacia la casa de Eliseo. Ahí lo que me llama la atención de esta historia es que aquel hombre va hasta donde está Eliseo. Y él haciendo como uso de su facultad y diciendo, yo soy el general. Todo lo hizo muy ordenado. Habló con su rey que le concediera cartas para enviar al rey de Israel y que pudiera ir al profeta. Así lo hizo. O sea, un hombre diplomático, todo lo que usted quiera. Diplomático, inteligente, mejor dicho, pero tenía lepra. Ya sí hay gente, ¿cierto? Con mucho conocimiento. Hay amigos que son muy profesionales, pero necesitan un toque del Señor para que puedan ser libres de toda la lepra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que aquel hombre fue hacia la casa de Eliseo y la Biblia dice que llegó hasta la puerta. ¿Sabe que cuando Naamán llegó a la puerta de la casa de Eliseo, yo me imagino que este hombre se bajó así como todo orgulloso y dijo, bueno, aquí me van a extender una alfombra roja porque llegué yo, llegué el rey. Y se imaginó un panorama pues de que lo iban a atender como rey, como un general, como alguien muy importante. Pero la Biblia dice que Eliseo ni siquiera salió. Le mandó el mensajero, le mandó a Giesi. Y salió el mensajero y como que bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Dónde está pues el profeta que sana? No, vaya, métase al río 7 veces y al salir usted va a ser sano de su lepra, ¿cierto? Y aquel hombre inmediato, no, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? En mi tierra hay mejores ríos, ¿yo por qué voy a hacer eso? Pero mire que a pesar de que este hombre era un hombre con tanto estatus, pudiéramos decirlo, aún así hizo caso a la palabra del profeta del Señor y recibió la sanidad. Y la Biblia dice que cuando este hombre salió, su lepra era como la de un niño, ¿cierto? Limpiecito. Aquí hay un ejemplo importante entonces, o varios ejemplos de lo que es la lepra y lo terrible que era y cómo las personas que las padecieron, miramos diferentes panoramas. Una duró 7 días, otro tuvo que morir con su lepra, otro tuvo fe y recibió esa sanidad. Pero aunque esa lepra era física y llegaba hasta estas personas, qué bueno que nosotros entendamos que hoy en día, como en ningún otro periodo de la historia, estamos viviendo una verdadera epidemia de lepra, que ya no es física, sino que es espiritual. Hombres y mujeres destrozados por el pecado, porque han perdido la sensibilidad del alma y viven haciéndose daño en el corazón, al no poder percibir el sofocante dolor de las pasiones sin control. El pecado los tiene apoderados a tal punto que no sienten dolor en hacer lo malo. Eso era la lepra. No tenían sensibilidad, y hablándolo espiritualmente, el mundo está bajo una epidemia espiritual de pecado. La lepra es símbolo de pecado, y la lepra era algo que tomaba a todas las naciones, no hacía excepción si era el pueblo de Israel, si eran pueblos paganos, los tomaba a todos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y esa situación se vive de igual forma hoy en día. Esa situación del pecado o de la lepra hace que las personas estén aislados, desterrados de la presencia de Dios. Desean con toda el alma el poder ser tocados y queridos, pero tienen tanto miedo que prefieren los rincones solitarios en donde se pueden juntar con otros como ellos, tristes y solitarios. Esa es la realidad de la lepra. Y mire que leímos un texto para iniciar, y ese texto nos habla de un hombre que estaba completamente lleno de lepra. Qué bueno volver al texto que leímos inicialmente. Mire, San Lucas capítulo 5 y el versículo 12. Porque ¿a qué quiero llegar con esto? Que aunque hay una enfermedad
que aunque hay algo que ataca a las personas, que se llama lepra, que se llama pecado, también hay alguien que tiene el poder para quitarla. Porque si bien la lepra no tenía cura, esto es importante que lo comprenda, la lepra de la antigüedad no tenía cura. El que padecía eso, muchas personas, como lo vimos en el caso de Uziel, murió. Y de hecho, por eso el texto que citaba ahora la hermana, eso que ve Isaías fue en respuesta a eso. En el año en que murió el rey Uzías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado en el trono. ¿Por qué vio al Señor después de que murió el rey? ¿Por qué no antes? Claro, porque fue un periodo de prosperidad donde se desviaron de Dios. Todo el mundo estaba cómodo, con buena economía, prosperidad, y Dios aquí no hace falta, pero tuvo que quitar ese rey malo. En otras palabras, tuvo que quitar la lepra para que se dieran cuenta el verdadero mal en el que se encontraba la nación. No era tanto material, era espiritual. Ese reino estaba con mucha prosperidad material, pero espiritualmente estaban leprosos. Y que el Señor nos ayude que no haya brote de lepra en la iglesia. Pero si hay brote de lepra, hay alguien en esta hora que tiene el poder para sanarla. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que si bien no tenía sanidad, hay alguien que sí da sanidad, y es la situación de este leproso. Dice el verso 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 8, porque varios evangelistas desde su punto de vista escribieron lo que Jesús hizo. Mateo describe un poco más claro el lugar y el escenario en el que se desarrollaba esta sanidad, y dice que cuando descendían del monte, o sea, cuando el Señor descendía del monte fue que apareció este leproso. Y llama la atención porque, como vimos al principio, los leprosos tenían que estar aislados de las demás personas, no se podían juntar. Si solo con una mínima brote de lepra los aislaban. Miren la condición de este hombre. No estaba con brote de lepra. La Biblia dice que estaba lleno de lepra, lleno, completamente lleno de lepra. Su cuerpo estaba en absoluto tomado por la lepra. Pero aunque ese hombre no podía juntarse en la sociedad, al Señor estar enseñando por allá en un monte, tal vez estaba escuchándolo. Y tuvo que activarse la fe de este hombre para entender de que al venir a Jesús podía recibir algo. Porque las palabras que el Señor expresa son poderosas, son potentes. Tanto que después de que terminó de dar el sermón, el Señor descendió y se encontró con esta situación. Dice que apareció un hombre lleno de lepra. Lo que ese hombre fue un acto de fe. Porque ese hombre, aunque no podía estar entre ellos, se arriesgó. Algo así como lo que pasó con la mujer del flujo de sangre. Aunque yo no pueda estar por acá, pero aún así yo me voy a arriesgar a ver qué pasa. Y ese hombre viene ante Jesús, así que rompe esa ley de que tiene que estar aislado. No, yo voy a romper esa ley a ver qué pasa y me voy a postrar ante él. Te dice que se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, si quieres puedes limpiarme. A mí me llama mucho la atención esa expresión, porque es la expresión de un hombre que está enfermo, es la expresión de un hombre que sabe que no tiene cura, porque él sabía que el leproso no tenía cura, pero que aunque no tenía cura, aunque no podía estar ahí, le hace esa pregunta o le dice eso al Señor, Señor, si quiere puede limpiarme, bendito sea el nombre del Señor. O sea, un acto de humillación. Y mire lo que dice el verso 13, entonces extendió él la mano y le tocó, o sea Jesús. Y aquí Jesús hizo algo que según la ley no podía hacer, porque la ley también decía, como les menciono, entre el capítulo 13 y 14 de Levítico, también habla de que no se podía tocar a los leprosos. Si alguien tocaba a un leproso, por el hecho de tocarlo, esa persona también se hacía leprosa.
solo con tocarlo. Así que, ¿qué hizo Jesús? Tocó al leproso. Si uno pudiera decir, el Señor se hizo leproso para sanar a un leproso. Y esa es la misma obra que hizo el Señor Jesucristo por el mundo, ¿verdad? Que Él, siendo un ser santo, puro, perfecto, sin pecado, por nosotros se hizo pecado para sanar la lepra de nuestra alma, para sanarnos del pecado y darnos libertad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y en razón a eso, aquí hay una iglesia que en esta hora puede darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Él. Esa fue la obra que hizo el Señor Jesucristo. Y sabe una cosa, por esa razón, usted y yo hoy tenemos que marcar la diferencia, el cual es el tema de este culto que tienen las hermanas Dorcas. Hay que marcar la diferencia. ¿Y por qué debemos marcar la diferencia? ¿Qué nos motiva? ¿Cuáles son los motivos a hacer una diferencia? En que ya nosotros hemos sido sanados de la lepra. Cuando estábamos poseídos por el pecado, gemíamos. Hay algo bastante interesante en la ley que debían hacer los leprosos. Levítico capítulo 13, verso 45 y 46 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado. Otra versión dice: y tapando su boca. Aquí dice embozado, pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Es decir, la persona en quien brotaba lepra tenía que pregonar lejos de la sociedad: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Y si decimos que la lepra no tenía cura, qué triste la vida de una persona de esas, que en lo que le quedara de existencia solamente pudiera expresar: yo soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. No había más que hacer, sino que eso debía ser. Y espiritualmente en el mundo, antes de conocer a Cristo, era un gemido. Porque también nosotros, por causa del pecado, teníamos que estar afligidos y abatidos. Y muchas personas que están en el pecado gimen día y noche, siendo atados por las diferentes cosas de este mundo. Y usted escucha que hay personas que dicen: yo quiero ser libre, yo quiero buscar a Dios, pero no puedo, estoy poseído, esto no me deja, y están atados. Sinónimo de decir: soy inmundo, soy inmundo. Pero qué bueno saber que el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile, y por eso hay motivos para darle la gloria y la honra y la alabanza al que la merece. Toda honra y toda gloria al nombre del Señor Jesús. Por favor, esté en pie, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mire, San Lucas capítulo 17, voy a leer este último versículo para finalizar. San Lucas capítulo 17, mira lo que dice el versículo 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Muchas personas
han recibido sanidad o hemos recibido sanidad y se nos ha olvidado la gratitud hacia Dios. Mire que el Señor aquí también sanó unos leprosos y recibieron el favor de Dios y ya fui sano. Ya me voy para mi casa, voy a hacer otras cosas. Pero solo hubo uno que al recibir la sanidad entendió que antes tenían que gritar: soy inmundo, no hay nada para mí. ¿Y sabe qué hizo este hombre? No, yo con esto que estoy experimentando ya no vuelvo a gritar soy inmundo, sino que ahora voy a glorificar el nombre de Dios. Por eso, hermano, ¿qué tanto te ha sanado el Señor? ¿Qué tan poseído estabas por esa lepra del pecado? ¿Qué tanto te había tomado que quizá ahora que estás aquí en la iglesia puedas decir: tengo motivos suficientes para darle la gloria a mi Dios? Tengo motivo muy grande para decirle al Señor gracias. Motivos suficientes para decirle a mi Cristo: saber que yo antes me lamentaba en el mundo, saber que el diablo me lastimaba, saber que antes servía a Satanás, me tenía atado y era mi vida un lamento. Pero ahora puedo alzar mis manos limpias, puedo alzar una conciencia tranquila y decirle al Señor gracias. Gracias por sanarme de lo que no tenía sanidad, de lo que no tenía cura, para la cura del pecado, que mejor que Cristo Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Así que si usted se siente sano, no debe dejar de darle la gloria a Dios todos los días de su vida. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, seamos agradecidos con el Señor, seamos agradecidos. Recuerde lo que usted era y lo que hoy es, para que eso nos impulse a ir y testificar afuera y decir: yo tengo un Cristo que quiere sanar. Mira que eso fue lo que este hombre le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Qué bueno saber, iglesia, que el Señor quiere. El Señor quiere. Y es posible que en la iglesia de pronto haya alguien que tenga un brote de lepra espiritual. Es posible que alguien diga: bueno, yo tengo una atadura, yo soy hijo de Dios, sí, yo sí he sido bautizado, el Señor ha hecho una obra en mi vida, pero todavía hay un brotecito ahí que me lastima. Bueno, en esta hora usted le puede decir al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor, si quieres puedes sanarme de toda obra de maldad. Y te digo que el Señor te va a responder: si quiero, sé limpio, y tu alma será limpia por la sangre preciosa de Jesús. Aleluya.